Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema, las consecuencias de la desigualdad. Un párrafo del artículo 1 de la Constitución mexicana nos dice, cito, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Sí, Rosita, sabemos, sin embargo, que más allá de la Constitución y los tratados internacionales que confirman nuestras garantías individuales y nuestros derechos, la desigualdad y las distintas formas de discriminación son uno de los más grandes problemas de México. Para conversar, estará hoy con nosotros un especialista en el tema, Luis Muñoz Oliveira, doctor en filosofía, escritor, investigador y periodista, autor, entre otras obras, de Árboles de Largo Invierno y su libro más reciente, No puedo respirar. Tendremos también, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar. Hablar de nuestros deseos. Hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Comencemos con una definición que nos ofrece nuestro invitado de hoy, el filósofo Luis Muñoz Oliveira. ¿Qué es lo que llamamos desigualdad básica? Es la que se da cuando pensamos que los otros son menos en términos de capacidades y derechos y por ello sus intereses y sus necesidades son menos valiosos. Ese ser menos asigna a las personas un lugar de inferioridad a las personas así señaladas. Por siglos las mujeres fuimos consideradas incapaces de hacernos cargo de nosotras mismas. Por lo tanto, teníamos que vivir bajo tutela, como menores de edad. La manera de percibirnos tenía costos cotidianos. Esclavas y esclavos vivieron bajo las órdenes de un amo que tenía derecho de vida y muerte sobre ellas. Las personas indígenas fueron explotadas sin piedad, en ambos casos de manera legal. El conflicto que surge a partir de las diferencias entre los seres humanos puede con frecuencia traducirse en una lucha de poder en la que un grupo se siente con el derecho y la libertad de oprimir a otro, sin ningún cargo de conciencia, sin mayor trámite moral. La desigualdad es una consecuencia de la discriminación negativa. Discriminamos por etnia, por religión, por color de piel, por pertenencia a una cultura, por discapacidad, por características físicas que no corresponden a los mandatos culturales hegemónicos, por clase social, por orientación sexual. No siempre la discriminación negativa es un proceso consciente. Por eso es importante detenernos y analizarnos. Analizar que cuando la desigualdad nos golpea, nos daña, y que cuando naturalizamos las distintas desigualdades, hacemos daño. Mirar hacia los condicionamientos familiares y culturales que traemos introyectados. Sucede cuando las diferencias se viven como forma de superioridad. No juegues con esa niña porque es cristiana judía. Los pobres son pobres porque quieren. Hay que mejorar la raza. No se puede educar a la indiada. Eso no es hombre, le gustan los hombres. Los migrantes solo vienen a robar, no les des trabajo. Cuando decretamos a un grupo humano como indigno, como no digno de confianza, podría sucedernos asumir que no tiene por qué tener el mismo acceso a los derechos fundamentales que nosotros tenemos. Estamos negando su derecho a la igualdad. Crear una comunidad justa, una cultura, un país justo, implica de manera indispensable aceptar el derecho de todas las personas al ejercicio de sus derechos. Bienvenido el doctor en filosofía Luis Muñoz Oliveira. Su más reciente libro, No puedo respirar, es justo un análisis de la desigualdad y sus consecuencias. Luis,
Qué bueno que regresaste, muchas gracias. No, muy contento de estar aquí, María Teresa. Gracias. Bueno, la primera pregunta me llamó mucho la atención y me gustó mucho el título de tu último libro, No puedo respirar. Es muy fuerte. A mí me gustaría que tú nos explicaras por qué lo elegiste. Sí, sí es fuerte. Hace 4 años aproximadamente, porque fue en mayo del 2020, en Minneapolis, George Floyd murió a causa del sometimiento de un policía que le puso la rodilla en el cuello. Y por más que George Floyd pedía que lo dejaran respirar, no lo dejaron respirar y murió ahogado. El grito se volvió un grito de batalla y que avivó de nueva cuenta pues, el movimiento de que las vidas negras importan, que se volvió otra vez muy potente en ese año de 2020, que luego pues, llevó a que se hiciera pues, un movimiento amplio en muchos países. Y entonces ese es el título. Además resulta, investigando, que hay muchas personas que mueren gritando que no pueden respirar. Y no solo en Estados Unidos y la brutalidad policíaca de Estados Unidos, incluso en México he leído casos de personas que murieron asfixiadas por la policía, ¿no? Sí, creo que la mayoría de las personas pudimos ver ese video porque lo dijo muchas veces. Y en ningún momento el policía quitó su rodilla del cuello de George Floyd donde lo estaba matando. Sí, y además hay un trato completamente diferenciado cuando arrestan a una persona de piel negra que cuando arrestan a una persona de piel blanca. No quiero decir que no mueran también blancos por la violencia de la policía, pero está muy concentrada esa violencia contra personas de piel negra y latinos, ¿no? Eso claro, en Estados Unidos. En tu libro tú haces una diferenciación que a mí me gustaría que nos explicaras. Hablas de igualdad, pero también de igualdad básica. ¿A qué te refieres con una y con otra? Esa es una distinción muy importante y hay que tratar de explicarla sin demasiado argot filosófico. La igualdad básica es esa igualdad que es incluso anterior a los convenios y tratados y constituciones, que es la que reconocemos en nosotros y en los demás. Es decir, cuando estamos frente a los demás nos damos cuenta que los demás son iguales a nosotros en una cosa, digo, en muchas, pero una que es central y que yo creo que es la que nos sirve mejor para definir la igualdad, en que cada uno de nosotros quiere llevar a cabo su propio plan de vida o como termino diciéndolo al final del libro, él quiere contar la historia de su propia vida e inventar su propia vida como cada quien quiere. Y eso nos iguala, es decir, los seres humanos tenemos todos sueños, esperanzas, ilusiones, y eso nos hace iguales. Y entonces precisamente la idea de la igualdad básica es lograr que todas las personas puedan desarrollar esos intereses. La igualdad ya no básica, sino la igualdad en unos niveles menos superiores, que no menos importante, esto es superior o inferior en términos de análisis, ¿no? Serían ya, por ejemplo, la igualdad económica o la igualdad en acceso a muchos servicios o la igualdad en el trato o en los salarios que se reciben, etcétera, etcétera. Es decir, de la igualdad básica, que todos queremos contar el relato de nuestra propia vida y construir el relato de nuestra propia vida, se derivan pues derechos que son en los que se sustentan por las distintas igualdades. Entonces es importante distinguirlas. Pero tú estás hablando de que cada persona reconociera en la otra persona a un portador de su propio y singular proyecto de vida. Así es. Es decir, ese reconocimiento de los unos a los otros tendría que ser el punto de partida. Sí, porque cuando no reconocemos igualdad vienen muchas consecuencias. Exacto, pero en la realidad ese reconocimiento es muy difícil. Sí, y por muchos motivos, pero yo creo que uno que es central es que no se detienen a enseñarnos sobre la igualdad. Es decir, eso lo digo un poco en el libro, hay una cantaleta, que está bien que existe la cantaleta, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Etcétera, etcétera, y sin embargo no hay una explicación previa. Entonces lo que se espera es que aceptemos sin explicación la idea de que todos somos iguales, cuando aparentemente o a la vista pues somos distintos. Tenemos distintos géneros, tenemos esperanzas diferentes, tenemos ideas políticas distintas, unos les gusta el fútbol y a otros les gusta el ballet, o sea, digamos, todo parecería señalar que somos distintos. Y sin embargo, en un aspecto más básico,
somos iguales. Y eso hay que explicarlo, y eso es lo que intento hacer. Porque yo creo que puede tener consecuencias muy positivas que las personas comencemos a, primero a entender por qué somos iguales y luego actuar a partir de esa comprensión. Sí, aunque el ser humano tiene sobre todo la tendencia a no aceptar que somos iguales. Entonces, ¿cómo le harías, por ejemplo, estoy pensando en el jardín de niños, en la escuela primaria, ¿cuál te parece que sería la manera de poder transmitir esta idea de igualdad? Como un bien que es bueno para todos. Sí, o sea, digamos, esa sería una explicación pragmática, que no está mal, es decir, a veces se pueden justificar las cosas por las consecuencias que tienen, pero yo creo que también se puede explicar no solo por la bondad, vamos a ver así, de respetar la igualdad, sino por algo más básico todavía, que es porque hay un principio moral que nosotros enarbolamos de que los intereses de todas las personas valen lo mismo. Y entonces eso se puede explicar de muchas maneras. Para empezar, de formas muy simples que demuestran que en los niños muy pequeños empieza a mostrar inquietud. Si tú repartes dulces tú pones a los niños a recoger el salón después de una clase, ¿no? Y cuando terminan los premios, pero a unos les das 3 dulces y a unos 1 o 2, se van a quejar, los que tienen menos. Van a decir, aquí hay un trato desigual, ¿por qué? Eso lo tenemos cableado en el cerebro y seguramente viene de la evolución. Pero ese es un buen punto de partida para mostrar cómo el trato desigual, en este caso un trato desigual a la hora de recibir remuneración, digámoslo así, genera insatisfacción en las personas, incluso antes de que entiendan los conceptos de igualdad y de justicia. Genera insatisfacción aun cuando te haya tocado ser el privilegiado. Sí. Te voy a detener un segundito, nos tenemos que ir a un corte y ahorita conversamos claro de que eso. Sí. Regresamos. Seguimos con el tema de hoy, las consecuencias de la desigualdad, en entrevista con el doctor Luis Muñoz Oliveira. Entonces nos estás explicando este experimento. A la mitad de los niños le das menos dulces que a la otra mitad. Y entonces esos que reciben menos se sentirán insatisfechos. De los que reciben más, algunos se sentirán insatisfechos al constatar el reparto desigual y otros no, y serán muy contentos porque les tocó 2 en vez de 1. Pero la semana siguiente repites el experimento, pero al revés. Y entonces a los que fueron muy contentos de pronto sentirán lo que es tener menos en la repartición por el mismo trabajo y entonces vivirán en carne propia lo que es ese trato desigual. Y es muy curioso cómo los seres humanos muchas veces necesitamos vivir en carne propia lo que se siente algo para entenderlo o para empezar a procesarlo. Me viene a la mente un experimento que se hizo aquí en México, no sé en qué ciudad, que pusieron a los conductores de autobús a conducir una bicicleta y les hacían pasar un camión al lado de ellos a una distancia menor a la que se les pide que pasen y entonces todos se sentían muy incómodos y así lograron entender lo que se siente ir en la bicicleta y no ir en el autobús, ¿no? Entonces yo creo que un punto de partida, sobre todo cuando los conceptos todavía no se han desarrollado, es hacer vivir la desigualdad, así, en experimentos y juegos infantiles. Eso ayuda. Pero tú hablas, por ejemplo, mucho de solidaridad y de crear comunidad, pero a mí me llama la atención los abismos que hay siempre entre lo que es la constitución de un país y la realidad de la vida cotidiana. Hay un abismo en medio, ¿no? Entonces, supongo que eso significa que algo de lo humano tiende a pensar el mundo como desigual. Bueno, tiende a preferir el privilegio que una ética de vida, o sea, en la realidad. Claro, sobre todo cuando se tiene el privilegio. Exactamente. Y entonces lo que sucede cuando las normas básicas, como las que están en la Constitución, no se gozan o se ejercen por la mayoría de la población, eso es reflejo de que es una Constitución que se construyó en algún momento histórico y que sin embargo no se transitó al ejercicio de los derechos. México es un buen ejemplo, Latinoamérica en general es un buen ejemplo de eso.
Sin embargo, vamos transitando hacia allá, ¿no? O sea, digamos, ya más que cambios constitucionales que a veces se necesitan, lo que necesitamos es más bien encontrar los procedimientos para que las personas puedan gozar sus derechos ahí instituidos. Al inicio leías ese artículo de la Constitución mexicana que es importantísimo. Yo no le quitaría una coma. Entonces, lo que nos corresponde es lograr que las personas vivan vidas sin discriminación, por citar ese artículo. Y ya no tanto, entonces ya no es tanto una cosa de cambiar las normas básicas, sino de ver cómo hacemos para que esa norma básica se vuelva parte de la vida de las personas. Es un largo trayecto y yo creo larguísimo, porque son cambios culturales. Ahorita en un momentito hablamos de la importancia de los cambios culturales en nuestros mapas mentales. Acompáñame con el fetiche. Sí. El fetiche de hoy es la maternidad juchiteca de Graciela Iturbide, una de las más grandes fotógrafas mexicanas. Graciela fue alumna de Manuel Álvarez Bravo. En 1978, con una comisión del Instituto Nacional Indigenista, fotografió momentos de la vida del pueblo seri en el desierto de Sonora. Un año después, Francisco Toledo la invitó a Juchitán de Zaragoza, donde durante casi 10 años fue y vino para trabajar con la cultura zapoteca. En 1989 publicó un libro que es bellísimo, Juchitán de las Mujeres. Sus fotografías suelen ser en blanco y negro y Graciela tiene esta pasión por los instantes de la vida cotidiana, así como vemos una hamaca, una hija que duerme junto a su madre. Entonces, los cambios culturales indispensables, Luis. Sí, tenemos que entender la igualdad, porque mira, María Teresa, hay dos formas de hacer cambios culturales. Uno es haciendo que las normas obliguen a las personas que se comporten de cierta manera y entonces ellos y ellas van a cambiar su forma de actuar porque la ley los obliga, ¿no? Ponme un ejemplo. Mira, en Brasil, por ejemplo, está prohibido, a diferencia de lo que pasa en México, y se mete con la libertad de expresión, pero las expresiones racistas están prohibidas y conducen incluso a años de cárcel. Entonces, un insulto racista en la calle, si tú le gritas a alguien en la calle un insulto racista, te pueden incluso llevar a consecuencias penales. En México no se hace porque se privilegia la libertad de expresión. Ese es otro debate, qué va primero. Pero ese es un tipo de forma de actuar, es decir, hacer reglas que obligan a las personas, aunque no quieran, a comportarse de alguna manera. Claro, pero luego muchas personas lo consideran persecutorio. Es decir, ¿cuál va a ser el límite? Sí, es un problema. Y el otro es enseñando los fundamentos de las normas. O sea, ¿por qué discriminar no es la manera correcta de conducirse? Y para eso es importante entender la igualdad. Pero es que hay algo que tienes que desarmar. O sea, para tú decirle a alguien que siente que tiene ciertos privilegios y todo el mundo puede atribuirse privilegios en un determinado momento, ¿no? Basta con ser hombre, basta con, en fin. ¿Cómo deshaces eso que culturalmente traemos dentro? Y es que ser mejor no es ser más humano o más ético, sino ser mejor es ser superior a otro. Hay en México, y a mí me inquieta muchísimo porque es muy, muy grave esa especie de idea de ser mejor y sentirte superior. Sí, es que es parte de, pues seguramente de las castas, ¿no? O sea, las castas de la Nueva España. Nos independizamos del reino, pero no nos independizamos de las ideas. Y obviamente transitamos a un país independiente en términos políticos, pero las castas se mantuvieron mucho tiempo y se mantienen en algún sentido. Entonces ahí necesitamos una transformación de la idiosincrasia mexicana, que pasa, por supuesto, primero por la educación, que suena muy utópico, pero es que ese es el punto, ese es el meollo del asunto. ¿Y los medios, Luis, qué lugar tienen en ese mantener ese statu quo? Sí, los medios ahora las redes. Los medios, y no solo los medios, también la religión y otras tantas, pero los medios en específico, por supuesto que juegan un papel importante. Y entonces se vuelve
complicado, pero ahí volvemos al asunto de la libertad de expresión. Tener, por ejemplo, programas de televisión muy vistos donde los comentaristas o como se llamen, pues se expresan de las personas de manera despreciativa, humillante y demás, y eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entonces, pues eso por supuesto que no nos ayuda a transformar la realidad. Pero tampoco sé si lo que habría que hacer es poner normas más estrictas que prohíban este tipo de discurso, porque entonces ahí ya tendríamos, nos estaríamos metiendo con la libertad de expresión. Es un debate interesante, pero complicado, no alcanzamos aquí. Pero mira, otro punto interesante que tú medio lo señalaste, la solidaridad es un instrumento muy importante para la transformación y nos volvemos solidarios, y en eso en México al menos nos encanta decirlo, que ante la tragedia, sobre todo las tragedias naturales, somos muy solidarios. Si tiembla en la Ciudad de México de manera fuerte, como ha sucedido en 2 o 3 ocasiones en los últimos 25, 30 años, pues es un hecho que las personas salen a la calle a tratar de ayudar a los demás. Además, surge una emoción, es una emoción muy sui generis, no se repite mucho cuando tiembla y vas por la calle y ves las cadenas de personas moviendo escombros, uno no puede sino ponerse a ayudar. No hay otra, ahí se despierta algo que es muy intrínseco, siento yo, de la naturaleza humana. Y entonces somos solidarios frente a la naturaleza, pero yo siento que no somos solidarios frente a las desgracias que nos hemos impuesto socialmente, porque después de todo, parte de la construcción de lo que es este país también es una imposición de nosotros mismos, ¿no? O sea, digo, hay un contexto más amplio, pero los mexicanos también hemos sido especialistas en construir el país en el que estamos. Y entonces ahí yo creo que hay que apelar a la solidaridad, y una buena forma de hacer que caminemos hacia la solidaridad es mostrar lo iguales que somos ante la fragilidad, o para ponerlo de otra manera, lo frágiles que somos. Y la fragilidad educa, y educa muy bien. Si, por ejemplo, y ojalá no le pase a nadie, pero digo, sucede, cuando las personas se enferman de cáncer y se acercan a grupos de ayuda para enfrentar, a sortear pues todos los problemas que trae consigo la enfermedad, no importa la clase social o el color de la piel, las personas se unen y se sienten reunidas en esa misma fragilidad. Entonces es un ejemplo muy dramático, pero creo que sirve muy bien para mostrar cómo podemos también caminar el camino de la igualdad a partir de la fragilidad. Y esa idea es de Montaigne. En el propio libro, No puedo respirar, cito al ensayista francés que dice: a mí me parece que todos los seres humanos son muy distintos entre sí. Es más, creo que hay más diferencia entre 2 seres humanos que entre un ser humano y un animal. Y entonces esa sería la primera impresión. Pero dice, pero cuando nos enfrentamos a la fragilidad y a la enfermedad, yo quiero que ustedes vean al rey tras bambalinas y van a ver cómo sufre, igual que todos nosotros, los dolores de la gota o de otra enfermedad. Y entonces... Pero va a estar más atendido que sus súbditos, sin duda alguna. Te voy a detener tantito, por favor, para irnos a las plazas y las voces. La pregunta fue, y después nos vamos a ir a un corte, ¿qué es para ti la desigualdad? Nos vemos al ratito. Para empezar, que no ganamos lo mismo, que se nos cuesta muchísimo más trabajo a las mujeres conseguir puestos altos que a un hombre. Yo he notado que a los hombres prácticamente se los regalan, es casi como favor. A las mujeres sí nos hacen trabajar, nos hacen chambear, nos exigen mucho más que a ellos. El hecho de no poder salir a la calle tranquila, que tengamos que ir con cierto, digamos, código de vestimenta para poder sentirnos cómodos. Cuando la ley nos trata de detener a las mujeres, les da un trato diferente. Esas son cosas que la desigualdad se ha ido marcando mucho, incluso en la familia, el que los papás no le den labores domésticas a los hijos, que se le exija más a las mujeres. Para mí la desigualdad es cuando a alguien lo excluyen por su género o por su estatus social o su apariencia. Y pues la excluyen de eso y la gente tiene otras formas de pensar en cuanto a ese tema, y yo pienso que es algo malo para alguien porque pues lo dañan psicológicamente, creo yo, ¿no? Entonces no es bueno.
La desigualdad para mí significa que individuos de una sociedad o de un grupo que a lo mejor pueden tener las mismas funciones, tienen los mismos derechos, reciben un trato diferente o oportunidades diferentes. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación. ¿Cuáles son las consecuencias de la desigualdad? Estaba pensando en un ejemplo que a mí me gusta mucho en esto de la dificultad de reconocer cuando estamos siendo injustos con otras personas, ¿no? Cuando salió la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia, ¿no? Era el gran legado de la revolución y todos los señores estaban súper contentos y me imagino que muchas mujeres también. 2 años después, Olympia de Gouges hizo esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana que comienza diciendo, señores, ¿son ustedes capaces de ser justos? Se los pregunta una mujer. Y es muy fascinante y muy evidente, es un gran elefante como ejemplo, porque se estaba haciendo justicia y se estaba decidiendo que todos los hombres, pero en masculino, eran iguales ante la ley. Y lo mismo pasó con el acceso tan tardío al voto para las mujeres en todos los países, como México, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es esta naturalización de lo desigual tan incuestionable para muchísimas personas. Sí, es que la humanidad durante miles de años se va comportando de ciertas maneras y entonces se vuelve muy difícil romper esos, vamos a decir, ese envión o esa velocidad con la que dejamos que sucedan las cosas culturalmente. O sea, es bastante dramático revisar lo que tú dices, cómo los derechos de las mujeres se siguen afianzando. Es más, o sea, ni siquiera se ha terminado de hacer que las mujeres sean sustantivamente iguales a los hombres en derechos, o al menos en el ejercicio de los derechos, vamos a decirlo así. Pero es increíble que la Revolución Francesa y la independencia estadounidense e incluso la independencia mexicana, cuando hacen sus cartas magnas, si bien hablan de la igualdad de todos los hombres, pues y seguramente querían incluir a las mujeres, no lo sé, pero no lo hicieron de hecho. Lo mismo pasó con las personas de piel negra, ¿no? O sea, los padres de la independencia estadounidense, a la vez que decían todos los hombres nacen iguales ante Dios, tenían esclavos y maltrataban a las mujeres. Entonces, eso nos basta para ver cómo la declaración o la letra de la ley, pues puede ser letra muerta si no se ejerce. Es importante que seamos, por un lado, que las personas conozcan sus derechos, porque conocer los derechos ayuda a ejercerlos. Eso también eso es parte de la educación. A veces no solo hay que educar vamos a decir, al que humilla o al que trata al otro como inferior, sino también hay que educar a los que son discriminados de cuáles son sus derechos para que sepan levantarse frente a ellos, ¿no? El caso, por ejemplo, y eso está bien estudiado, de los esclavos de las casas frente a los esclavos del campo. Es decir, eran esclavos, pero trabajaban al interior de la casa del terrateniente, entonces se sentían y eran en algún sentido superiores a los esclavos que trabajaban el campo y dormían en las chozas del campo. Los esclavos de casa al menos dormían al interior y eso les daba un estatus superior. Y entonces eran incapaces de ver que también eran esclavos y que tampoco eran libres. Y que el amo era el que decidía sobre su destino y era el que decidía si los liberaba o no. Y era el que incluso podía sobajarlos o trabajar al campo si se portaban mal, ¿no? Lo pongo entre comillas. Es esto de lo que habla Bourdieu cuando habla de la violencia simbólica, ¿no? El momento en que la persona oprimida de alguna manera se siente conectada y como parte del territorio del opresor. Así es. Y entonces por eso también es importante la educación de los derechos que tenemos las personas para que las personas sepan cómo ejercerlos y a quién exigírselos, ¿no? Y entonces ahí viene un punto que es bien importante. No todo derecho es legal. O sea, digamos, claro, están los derechos legales, pero luego tenemos los derechos morales. Y los derechos morales, esos no se le exige al Estado que se cumplan, porque no están legislados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el derecho a la igualdad sustantiva, o moral o básica, ese derecho
no está en ningún lado. O sea, digamos, se trata de dibujar en los distintos tratados, pero todos lo reunirían. O sea, todos harían que se cumpliera. Y entonces, cuando uno tiene un derecho moral, pues le corresponde a las personas refrenarse a la hora de actuar para no violar ese derecho, pero también le corresponde a uno exigir que se cumpla su derecho. Pero quiero un ejemplo de derecho moral para que te podamos entender en qué se diferencia de los otros. Por ejemplo, donde hay libertad de expresión, está muy difícil por prohibir los insultos, ya sean racistas o de otro tipo, porque entonces ahí se vuelve es un balance Pero difícil. volvemos a cuál es la delgada línea roja, porque ¿te acuerdas, por ejemplo, lo del saludo nazi en los estadios, ¿no? Que fue todo un escándalo. Eso específicamente se puede prohibir. Sí, se puede prohibir en Alemania. Digamos, también la historia de los pueblos justifica leyes diferentes. Sí, ciertamente. Pero, digamos, yo veo muy difícil un derecho legal a la no ofensa, pero veo claramente posible un derecho moral a no ser ofendido. Y entonces es ahí donde cuando alguien te ofende, tú le puedes perfectamente decir, oye, no tienes derecho a ofenderme. Y te va a decir, ay, pero si tengo libertad de expresión, claro, tú puedes decir lo que quieras, pero me estás tratando de una manera que yo no quiero aceptar. Y entonces, pero sí está legislado el daño moral, ¿no? El daño moral, o sea, hay cierto tipo de mentiras, o sea, la difamación y demás, pero el insulto es más difícil. O sea, digamos, y en todo caso se podría llegar a legislar que cierto tipo de insulto, como en Brasil, los insultos racistas, por ejemplo, están prohibidos. Por ejemplo, en México, pues nunca, a nadie siquiera se le ocurrió que iban a prohibir el grito homofóbico del estadio. O sea, en todo caso, se trató de ver qué hacer, que nos va a expulsar la FIFA, pero nunca un legislador dijo, vamos a prohibir los insultos homofóbicos. Y entonces eso sí, sin embargo, no le resta derecho a las personas de decir, a mí no me insultes de esa manera. Y entonces esos son los derechos morales. Son aquellos que están bien justificados, pero que todavía no han sido validados y que perfectamente pueden no ser validados por un legislativo. La mentira es otro buen ejemplo. Digo, hay mentiras que están prohibidas, como la mentira en un comercial, ¿no? O sea, un refresco no podría decir, no contiene azúcar, aunque tenga 7 cucharadas de azúcar, pues está prohibido. Claro, pero no puedes mentir sobre un refresco, pero sí puedes mentir sobre las personas. Exactamente. Pero es que además está muy difícil, vas caminando por la calle, te insulta una persona, ¿cómo me regreso? Le digo, pero a ver... ¿no? Bueno, sí, con una persona cualquiera está más difícil, pero con las personas con las que compartes un espacio yo creo que se vuelve incluso hasta una obligación moral el enseñarle a las personas cosas que no se deben decir, y las personas van aprendiendo. Resulta a veces muy fácil, por dar un ejemplo, decir, ay, maldita gorda. Y entonces llega una persona con sobrepeso y te dice, a mí no me gusta que digas maldita gorda. ¿Cuál es el problema que tienes con las gordas? Y entonces las personas empiezan a entender, y yo creo que es un asunto que resulta bien importante, que si bien las palabras, y ahora porque estamos hablando de palabras, no forzosamente llevan un sentido ofensivo. O sea, yo puedo decirte algo sin ninguna intención de ofenderte, y sin embargo tú te puedes sentir ofendida. Y entonces a quien le importa, suponiendo que a mí me importa no ofenderte, entonces yo tendría no solo que no decir palabras que yo pretenda ofensivas, sino también tratar de entender qué te podría ofender y no decirlo. Y entonces, y si lo digo y tú me lo dices, entonces lo dejo de decir. Y entonces ese es un trabajo que no solo es legal. Creo que la mayoría de las veces la intención sí es ofender. No, sí, muchas veces sí, pero muchas veces no. Y en cualquiera de los dos casos, o sea, porque por ejemplo hay veces que hay ofensas que tú bien decías, están ya tan metidas en nuestra cabeza que las usamos como si no fueran ofensas. Y decimos, ay no, pero es que así hablaban los mexicanos. No, pero detente a pensar qué estás diciendo. Te vas a dar cuenta que el fondo de esa forma de decir algo es una ofensa. Y entonces ese es un trabajo, vamos a decirle así, de construcción. Claro, pero es difícil ese trabajo de construcción, porque cuando estás en un grupo, todos están celebrando, ¿no?, el chiste racista, por ejemplo. O sea, está como un poquito difícil ponerte cada vez
a explicar por qué es doloroso, por qué, sí, yo creo que en el grupo, todo un riesgo. En el grupo sería muy complicado, pero podrías llegar con alguien que te importa mucho y quizá luego en privado decirle, oye, sí me sorprendió mucho que tú, entre todas las personas, te pusieras a celebrar ese chiste racista. Y es probable. Eso sí, sí. Y entonces yo creo que el camino es más así. Pero, ¿cuál podría ser la manera de que esto funcionara de una manera, o sea, este cambio cultural se hiciera no de uno por uno, lo que sabemos que es larguísimo y difícil, sino cuáles serían los recursos para tratar de acelerar esa especie de desdén de unas personas por otras? Yo insisto que la escuela es uno de los lugares más importantes. Por ejemplo, ¿cómo explicamos la gran cantidad de feminicidios que hay en México y en el mundo? Digo, México, uno de los lugares donde más feminicidios suceden, pero no es tan distinto del mundo. Es decir, el mundo, mucho más que en la mayor parte del mundo. Más o menos, o sea, depende de qué parte del mundo, pero el mundo en general es bastante feminicida. Más bien yo diría, hay algunos lugares del mundo donde no son tan feminicidas o son mucho menos. Bueno, donde hay un feminicidio y la gente sale a las calles y se arma un escándalo. Claro. Acá no pasa nada por eso al día. Aquí no. Entonces sí es distinto. Pero entonces, una de las razones, que obviamente no es la única, es que los hombres creen muchas cosas sobre las mujeres que son falsas. Y una que es muy importante para generar tanta violencia contra ellas es que o creen que son de su propiedad, o que su cuerpo es de su propiedad, o que hay conductas que les deben o que no les pueden permitir, y que la manera de corregir eso es ejerciendo la fuerza, la violencia, porque sienten que es una vulneración a su honor. Nos vamos a detener un momentito, ahorita continuamos con este tema. Nos vamos a las clases y las voces. La pregunta fue, ¿qué medidas te parecen importantes para evitar la desigualdad? Y después nos vamos a un corte. Para mí, evitar la desigualdad, para mí sería empezar desde a nuestros hijos, empezarles a enseñar que todos somos iguales, no pasa nada si hay alguien con menos dinero o que sea gay o todo eso, pues desde ahí empezarlos a inculcar que pues no es malo. Yo creo que en gran parte una de las medidas importantes sería, para evitar la desigualdad, sería la educación. En cuestión quizá de perspectivas de género, en cuestión de la parte social, sobre todo la educación que nos han brindado acerca de quizá el rol de las mujeres, de los hombres, porque una de las principales, considero yo, desigualdades que existe es en la parte de los salarios quizá que puede recibir una mujer y recibe un hombre, son bastante diferentes, pese a que pueden estar realizando el mismo trabajo, tengan el mismo grado de estudios. Para mí es importante la equidad y la igualdad en la ley. Para la ley sí debemos ser iguales, somos exactamente humanos, somos seres vivos, no solamente para las personas, sino también, por ejemplo, los animales. Esa es también parte de la igualdad y del respeto a la vida. Pero equitativamente hablando, sí diferenciar las labores en las que somos más aptos para unos o para otros. Hay, por ejemplo, no es apto para hablar en público. A mí se me da un poquito más, tengo más práctica, está bien, es un equilibrio, es parte de saber vivir en sociedad, tener el equilibrio adecuado entre hombres y mujeres y poder llevar a cabo una función unitaria. Seguimos en Abiertamente con el filósofo Luis Muñoz Oliveira. Luis, nos estabas hablando de los feminicidios y decías, los hombres se sienten propietarios de las mujeres, de su vida y de sus cuerpos, ¿no? Así es, y entonces esa es una idea que se sembró en la cabeza de los hombres durante siglos, milenios quizá, y entonces por supuesto que es difícil desterrarla. Pero pues se ha desterrado bastante bien en muchos países, así que en México se puede hacer y en un periodo muy breve. Así que eso tiene que ver con la educación en casa, en la escuela, los medios y, no, digamos, yo creo que con un esfuerzo importante desde el Estado podríamos cambiarlo en una generación.
Porque en una generación. Yo creo que en una generación. Yo creo que los que están hoy día en preprimaria perfectamente podrían dejar de reproducir. Híjole, o sea, me entusiasmaría mucho que fuera así. El niño de preprimaria tiene que entender que no es propiedad de su madre. Porque ahí habría que comenzar, empezar. Que la madre no es propiedad del padre. Que nadie es propiedad de nadie. Exactamente. ¿No? Y que las mujeres obviamente no son propiedad de los hombres, pero no solo las mujeres, ni sus cuerpos, ni sus ideas, ni lo que quieren hacer con su vida. Entonces ahí hay claramente en la base de eso una idea de desigualdad. Los hombres, o hay hombres, los machos, creen que son más que las mujeres y que tienen, por lo tanto, derechos sobre ellas. Eso hay que desterrarlo. Y es muy interesante lo que dice Rita Segato, ¿no? Cuando estudia la violencia de los hombres y entrevistó a estos hombres violadores en la cárcel. Y entonces cuando ella dice, también toda esta violencia es parte del pacto que firman los hombres entre ellos, ¿no? Y volvemos a esos pactos de superioridad, ¿no? Que se da por clase, por diferencia de género. Claro, es que los pactos dan beneficios. Y entonces en ese sentido resulta muy difícil romperlos, pero se pueden resquebrajar, y una vez que se van quebrando, pues se derrumban. Pero entonces, mira, la desigualdad, ese es un caso yo creo que muy emblemático, el del machismo, porque además pues se vive todos los días. Y las consecuencias ahí están. México es uno de los países con más feminicidios, es uno de los países con más trata. No, o sea, aquí se trafican, se venden y se trafican mujeres como si fueran vacas, perdón que lo diga así. Niñas y adolescentes. Pero es así. Y entonces. Y hay turismo sexual. Y hay turismo sexual, pero muchísimo. Con menores de edad. Y entonces eso, pues es también consecuencia de pensar que las mujeres pueden ser una mercancía y que las podemos usar para satisfacer nuestros deseos sexuales, aunque ellas no quieran. Porque parece que es más importante el deseo sexual del hombre que el deseo de la mujer, lo cual es un sinsentido. Yo siempre ahí en esas cosas me confundo si es deseo sexual, lo primero es voluntad de dominio. Deben ser las dos cosas, porque yo creo que la voluntad genera deseo y viceversa. Sí, pero más voluntad de dominio, porque si no podría simplemente estar con alguien que dé su consentimiento, ¿no es cierto? Así es. Y que esté en edad de darlo. Sí. Porque es importante lo de la edad de dar consentimiento, ¿verdad? Pero la desigualdad tiene otras muchas consecuencias. O sea, digamos, aquí estamos hablando solamente de esta, que yo creo que es muy dramática. Obviamente, la económica tiene sus consecuencias, y México también refleja. México, si bien no es uno de los países más pobres del mundo, porque no lo es, somos de clase media, sí es uno de los países donde más desigualdades hay. En Latinoamérica somos el segundo o el tercero, es decir, tenemos además también una crisis de desigualdades. Entre esa, la económica, sin duda alguna, el 10% más alto concentra muchísimo la riqueza de una manera exagerada, y el 1% es más escandaloso todavía, la riqueza que concentra en comparación con los 1% de los demás países, ¿no? Que esa sería la comparación que se hace. A ver, el 1% más rico de cada país, ¿cuánto de la riqueza de ese país tiene reunida? Y lo de México es escandaloso. Sí. Entonces, uno diría, pero eso no tiene nada que ver con no creer en la igualdad. Uno puede creer en la igualdad, pero pues la ley del mercado permite la acumulación. Falso. Si tomáramos en serio la idea... La ley del libre mercado la permite. Sí, pero la ley del libre mercado, así, la ley de que el mercado lo decida todo, atenta contra la igualdad de las personas. Totalmente, es lo que estaba diciendo, sí. ¿No? Exactamente. Entonces, ya sabemos que no se regula nada. Entonces, que haya desigualdad no es reflejo de la libertad, como muchos quieren hacer pasar. Al contrario, es la perpetuación de estructuras que no hemos logrado desbaratar, que otra vez tiene que ver con las castas y con las herencias y con el colorímetro de la piel. También, ¿no? O sea, digamos, ese es un asunto que también es un resultado de la desigualdad. Los que tienen la piel más clara creen que son más que los que no la tienen, porque además
como la sociedad está estructurada como está estructurada, además no solo es una creencia, sino que es una realidad en el sentido de se les permite hacer más cosas, tienen menos presión de las autoridades, etcétera, 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 ¿no? O sea, si una persona de piel blanca y una persona muy morena en México están acusados del mismo delito, el policía se va a ir con la persona de la piel más oscura, va a dejar libre al de la piel clara. Por muchos motivos, pero porque la idiosincrasia está ahí. Seguramente también eso, a ver, me parece un punto fundamental. ¿Eso cómo se cambia? Creo que es uno de los más graves problemas que tenemos. Esa especie de racismo introyectado que además negamos todo el tiempo. Bueno, para empezar hay que nombrarlo, ¿no? O sea, es increíble que en México, cuando se hacen encuestas, la mayoría de la población dice que México no es un país racista, cuando México es un país profundamente racista. Lo que pasa es que, claro, no es racismo contra las personas de piel negra, porque hay muy pocas, entre comillas, porque hay muchas, pero pocas en comparación con otros países, en términos porcentuales. El racismo no solo es contra las personas de piel negra, el racismo es contra los distintos tonos, y ni siquiera tiene que ver solo con los tonos de piel, también tiene que ver con la forma en la que se tienen las personas culturalmente, porque el racismo también es una discriminación cultural, es pensar que hay formas culturales que valen menos y que hay que tratarlas como si fueran menos. Entonces, eso pues está en la amalgama de lo que es México, un país profundamente desigual, que tenemos que empezar a entender la igualdad. Sí, la única forma en la que vamos a poder deshacer todos estos nudos de desigualdad es también empezar a entender la igualdad y la importancia que tiene la igualdad. Entonces, la forma de deshacer privilegios no merecidos, de deshacer estatus ridículos, de hacer que se respeten los derechos de todos, va a ser... Por un lado, yo creo que hay cosas que se remedian con leyes, hay cosas que se remedian con ideas. Te voy a interrumpir otra vez. No me odies. Vamos a los libros y a las películas. Claro que sí. A ver, la esquinita de lecturas. Los libros No puedo respirar, de nuestro invitado de hoy, Luis Muñoz Oliveira, el libro del que estuvimos hablando. Luego, un gran clásico de la literatura, Los Miserables, del escritor francés Victor Hugo. Sucede en Francia en 1862. La historia gira alrededor de Jean Valjean, condenado a 19 años de cárcel por robar un pan. Sale de la cárcel y está decidido a convertirse en un hombre justo. Hay personajes muy entrañables, como Fantine, la mujer obligada a prostituirse para mantener a su hija, Cosette, que también es un personaje adorable, o como Gavroche, el niño que vive en la calle. Existen distintas versiones en cine. Les recomiendo la serie Los Miserables, dirigida por José Dayan. Es la donde Gerard Depardieu sale de Jean Valjean. Esa es buenísima, esa serie. Los Recuerdos del Porvenir, la primera novela que publicó Elena Garro, sucede en el pueblo de Ixtepec y es el pueblo mismo el que narra la historia. Un pueblo ocupado por los militares. En las afueras aparecen cadáveres de campesinos ahorcados, así nada más porque sí. Los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. Es el momento de la guerra cristera. Octavio Paz dijo que Los Recuerdos del Porvenir era una de las creaciones más perfectas de la literatura hispanoamericana. Otro libro, Hasta no verte, Jesús mío, de Lenita Poniatowska, el extraordinario personaje de Jesús Apalancares, una historia construida a partir de la vida de la oaxaqueña Josefina Bojorquez, soldadera, obrera, trabajadora del hogar, lavandera. Elena y Josefina se hicieron amigas y a partir de allí surgió uno de los testimonios más adorables de la literatura mexicana. Las películas, el documental Tempestad, de la directora mexicana salvadoreña Tatiana Hueso, son las historias que se entrecruzan de dos mujeres, Miriam y Adela. Miriam estuvo en la cárcel por una acusación falsa de participar en trata de personas. Adela ha pasado 10 años buscando a su hija desaparecida. Es muy duro y es muy bueno. Las desapariciones, la injusticia social, las tantas formas de violencia. Ese lo vi en Apple TV. El documental Caravanas, dirigido por Luciano Gorriti Robles, la historia de la caravana de más de 7,000 personas que salió de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que llegó a México en 2018. La mayoría de ellos para intentar atravesar Estados Unidos. Hay entrevistas con estudiosos del tema, de la migración, pero sobre todo con personas que formaron parte de la caravana y con integrantes de las organizaciones que los apoyan.
Uno de ellos dice, cito, todas las personas allí necesitan. Logras distinguir a los más necesitados entre los necesitados, a los más pobres entre los pobres. Esta está en Prime Video. Luis, ¿hay algo que nos quieras comentar ya para despedirnos? Bueno, que yo creo que si bien parece que es una labor titánica, sería más titánica aún si no la comenzamos a emprender. Eso es ciertamente. Así que hay que tratar de reducir al menos las desigualdades de nuestro país. Y para eso yo creo que hay que también entender un poco de igualdad y en todos los niveles en los que hablamos de igualdad. Y aprender a cuestionarnos, porque yo creo que luego uno tiene una idea equivocada de una misma, ¿no? Una siempre piensa que camina por el lado bonito de la acera y dice, yo nunca haría esto, yo... Creo que si nos detenemos a pensarlo, todas las personas nos encontramos pensando cosas viles, oscuras, discriminatorias, verdaderamente horribles, ¿no? No las decimos, pero sí, yo creo que atraparnos ahí y tenemos como el compromiso de educarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, lo dices muy bien. Porque además, fíjate eso que dices, los seres humanos generalmente trabajamos y pensamos con prejuicios. Porque es un shortcut, ¿no? Es un atajo. Entonces resulta más fácil y es muy útil para muchas cosas. Pero para el trato entre personas, pues resulta muy ofensivo y además lastima. Entonces también tenemos que pensar sobre nuestros prejuicios, es decir, sobre nuestros atajos y recapacitar y escuchar a los demás, que es otra cosa muy importante. Sí tenemos la posibilidad de ofender aunque no querramos ofender. Y eso también es importante. No podemos lavarnos las manos y decir, ay, pero yo no te quería ofender. Más bien hay que tratar de entender la forma en la que hablamos y actuamos y cómo eso puede lastimar aunque no tengamos la intención. No, además el inconsciente existe. Entonces eso de yo no tuve la intención de ofenderte, pues quién sabe, ¿verdad? Luis, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Por invitarme. Y mucho éxito para tu libro. Muchas gracias. Bueno, gracias a Luis Muñoz Oliveira, doctor en filosofía, escritor, investigador y periodista, autor, entre otras obras, de Árboles de largo aliento y su libro más reciente, No puedo respirar. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.